Abran sus Biblias ahí en el libro de Apocalipsis. No vamos a leerlo ahora, pero en el capítulo 4 voy a ver 3-4 versículos ahí, 3-4 pasajes. Después voy a estar predicando ahí en Primera de Corintios capítulo 3, pero tengan sus Biblias ahí preparadas en Apocalipsis, hermanos. Vamos a ver cosas bien importantes. La semana pasada estuvimos viendo acerca de los últimos tiempos. ¿Se acuerdan, hermanos? Que toqué 3 puntos. Fue la venida del Señor, nuestra reunión con Él y el día del Señor. El día del Señor, pues, es la gran tribulación. Después de que Jesucristo nos lleve, que arrebate la iglesia, aquí se va a dar un caos horrible en este planeta Tierra. Va a ser derramada la ira de Dios. Va a comenzar una gran tribulación horrible cuando el Señor quita la iglesia, porque la palabra de Dios dice que Él no ha puesto a la iglesia para que pase por la ira, o no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar su salvación. Gracias a Dios, hermanos, nosotros, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, de los que estamos aquí, y claro, muchísimas personas que han creído en el Señor Jesucristo, nos iremos con el Señor, ¿verdad? Amén. Cuando el Señor nos llame, nos iremos. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo eso. Hoy quiero recorrer un poquito la cortina de lo que se ve en el cielo cuando nosotros estaremos ahí en el cielo. No son ideas mías, lo vamos a ver en la palabra de Dios. Usted no se va a ver ahí, ni siquiera Juan se vio, pero a Juan el Señor se lo reveló y él vio ahí cosas maravillosas en el trono del Señor, vio el trono del Señor, vio a 24 ancianos alrededor del trono del Señor. Y vamos a estar viendo esas cosas, hermanos, porque de esos 24 ancianos, en 24 tronos con coronas, de ellos son los 12 apóstoles. 12 de ellos son los 12 apóstoles, porque el Señor Jesucristo se los prometió cuando estaban con ellos. Y en esa multitud que se ve ahí en el capítulo 4, capítulo 5 y en el capítulo 19, ahí estaremos nosotros, hermanos. ¿Lo creen? Amén. Ahí estaremos nosotros. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted estará ahí. El Señor Jesucristo, Él lo prometió y Él no es hombre para que mienta. Él no es hombre, Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Jesucristo, pues Él es Dios todopoderoso. Él se hizo hombre, pero ahorita está sentado en el trono de Dios a la diestra del Padre, y Él es glorioso, y Él fue el que prometió todas esas cosas. Dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través del Señor Jesucristo. Entonces, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, cuando el Señor llame a su iglesia, nos vamos y entraremos a ese lugar glorioso. Ahí estaremos, hermanos. Ahí el Señor comenzará un juicio para la iglesia, para galardonarnos. Vamos a dar cuentas al Señor y vamos a ver cosas muy importantes. ¿Qué tan importante es, hermano, nuestro comportamiento mientras estamos en este cuerpo de carne? Porque ahí vamos a dar cuentas, y de acuerdo a lo que usted haya hecho después de que fue salvo, será galardonado o no será galardonado. De ahí en adelante, lo que hayamos hecho, Dios nos va a premiar con galardones. Dios nos va a galardonar. A sus apóstoles les prometió una corona y les prometió sentarse en el trono. Yo no sé si se acuerdan cuando 2 de sus discípulos fueron y pidieron que querían sentarse, uno a la derecha y otro a la izquierda, y el Señor les dijo: no depende de mí dar esto. Pero sí se van a sentar los discípulos, los apóstoles. Judas, no, por supuesto. Ahora yo no sé si será el apóstol Pablo el que estará ahí en uno de esos 12, o será, ¿cómo se llamaba el otro que escogieron? Se me escapa el nombre ahorita, pero bueno. ¿Se acuerdan que escogieron a un apóstol para llenar el espacio de Judas?
Pero es muy probable que sea el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice que él estaba esperando esa corona. Probablemente sea el apóstol Pablo el que va a estar ahí entre esos, o con esos otros 11, va a ser el 12, el 12avo, uno de los 12. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ellos estarán ahí, que nosotros vamos a estar ahí. Eso es lo más importante. Lo sabemos, muchas cosas no las sabemos, asumimos cosas porque la Biblia nos lo enseña y no estamos hablando de cuentos o cosas que se nos vienen a la mente, sino basados a la Biblia, pero no podemos saber exactamente todo, porque, por ejemplo, hay 24 ancianos, 24 tronos, y 12, pues decimos son los apóstoles, y los otros 12, ¿quiénes son? Bueno, de esos otros 12, muy probable que sean 12 patriarcas del pueblo de Israel, después de Abraham, o después de Jacob, Israel, que son del pueblo de Israel, los otros 12. Y hay cuatro seres vivientes que también fueron redimidos, fueron salvados. Y fueron redimidos es porque eran pecadores, igual que usted, igual que yo, y fueron salvados. ¿Quiénes son? Bueno, probablemente son 4 patriarcas de antes del pueblo de Israel. Puede ser uno de ellos Abraham, puede ser otro Enoc, puede ser Adán, puede ser, bueno. Entonces, no tenemos la seguridad. Probablemente llegamos allá y pues no van a ser ellos, van a ser otros, pero son 4 seres vivientes que fueron redimidos con la sangre de Cristo y ahí van a estar. Pero el punto más importante, hermanos, es que tú y yo estemos ahí. Amén. Porque esos seres vivientes ahí van a estar, sean quien sea, no importa, sean quien sea, pero ahí van a estar ellos. Porque la Biblia así nos lo declara. La Biblia no dice nombres, el fulano, no lo dice, ¿verdad? Pero nosotros pues asumimos. Los 12 que serán los apóstoles, pues no sabemos si será el apóstol Pablo o será Matías o el apóstol Pablo, no lo sabemos, probablemente sea el apóstol Pablo, pero no estamos seguros, pero no estamos pecando por decir será Matías, será Pablo, pero es que eso no es lo más importante. Lo más importante es que van a estar ahí. Y que creemos lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia dice, también los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a ver, hermanos, estas cosas, y quiero llevarlos ahí a Apocalipsis 4, versículo 4, y vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias le damos por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha bendecido mucho, Señor. Nos ha bendecido mucho con su palabra. Nos ha hablado y, Señor, ruego, Padre, que nos siga haciendo, que nos siga bendiciendo, que nos siga edificando, que nos siga guardando, Señor, de lo malo, de irnos, de deslizarnos, de apartarnos, Señor. Y gracias porque hasta aquí lo ha hecho. Muchas gracias, Señor. Ayúdenos a siempre estar firmes en la fe, leyéndole a su palabra y estar en esa buena relación y comunión con usted, Señor. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermano, lo que voy a estar aquí compartiendo, vea el versículo 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Vemos aquí los 24 tronos y dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Aquí vemos a estos 24 personajes sentados y más adelante vamos a ver, hermanos, que estas personas fueron redimidos, son personas salvadas, no son ángeles, son personas que fueron redimidos. Son 24 ancianos sentados en 24 tronos, todos ellos redimidos. Vamos al capítulo 5, el versículo 8, dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, aquí vemos 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Piense usted, ponga atención en esto, 4 seres vivientes, 24 ancianos, dice que se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ahora, ¿a quién se están refiriendo? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque tú fuiste inmolado y
con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces ellos fueron personas como nosotros, fueron seres humanos como nosotros que fueron rescatados del pecado, lavados con la sangre de Cristo, comprados para Dios, y dice de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. Ahora, los apóstoles sabemos que eran judíos, ¿verdad? Ellos no pueden decir esto, que son de todo linaje y de todo pueblo, porque ellos eran del pueblo de Israel. Pero las otras personas, pues tampoco, porque eran del pueblo de Israel también, judíos. Pero va a haber una grande multitud ahí. Pero bueno, ese no es el punto importante de lo cual quiero tocar. Dice, porque tú, dice versículo 9, dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora, y nos has hecho... Versículo 10 dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora, reyes y sacerdotes, ¿se acuerdan que el apóstol Pedro dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes delante de Dios? ¿Se acuerdan, hermanos? Muy bien. Nosotros vamos, y en Apocalipsis capítulo 1 también menciona esto. Entonces, estas personas, estos personajes que están cantando aquí, probablemente había muchas más personas, digo, no probablemente había, sino que va a haber muchas más personas, porque piense usted en esto, que usted y yo, nosotros vamos a estar ahí en esa multitud, en esa gran multitud nosotros vamos a estar. Y en este tiempo, hermanos, precisamente en este tiempo, nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, vamos a estar compareciendo. Ahora, el Señor Jesucristo le prometió a sus apóstoles que se sentaría con ellos, que ellos se sentarían con el Señor Jesucristo en 12 tronos. Quiero que volvamos a ver el versículo 4, dice, y alrededor del trono... vamos a ver el 3, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Ahora, hermanos, ¿alrededor de cuál trono? Del trono de Dios, ¿verdad? Del trono del Señor Jesucristo. Dice... alrededor del trono había 24 tronos. Entonces piense usted en esto. Hay un trono glorioso que es el del Señor Jesucristo, el de Dios, y alrededor hay 24 tronos y hay 24 personas sentadas en esos tronos. Dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, en este tiempo, si usted lee, si usted escudriña más ahí, hay una gran multitud que está ahí en ese momento, en ese tiempo, sentados o como están alrededor de ese trono glorioso. En ese tiempo, hermanos, es cuando el Señor Jesucristo va a hacer un juicio, va a juzgar a la iglesia para galardonarla, para galardonarnos de lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, después de que le aceptamos. Y esto es bien importante, tenemos que estar muy atentos a esto, poner mucha atención, porque a veces, hermanos, damos poca importancia a lo que hacemos o a lo que vivimos. Y todo eso, hermanos, está siendo anotado, se está siendo guardado, porque de eso vamos a dar cuentas a Dios y Dios nos va a pasar por un juicio. A veces, hermanos, pensamos, bueno, ya soy salvo y ahora sí, ¿verdad? Yo pienso que puedo hacer todo como bien me parezca, lo que más me gusta, lo que más me agrada a mí. Y no pensamos, hermanos, que fuimos comprados, o se nos olvida, lo sabemos, pero se nos olvida que fuimos comprados con la sangre de Cristo y que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. De por sí nunca nos ha pertenecido, pero nosotros la habíamos tomado para hacer lo que nos daba la gana, porque el diablo nos había engañado, pero ahora le hemos dado nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Amén. Y le pertenece a Él. Él la compró, la rescató de las garras de Satanás.
Sí me estoy explicando, hermanos. Amén. Nuestra vida había sido vendida, había sido entregada a Satanás y nosotros creíamos que hacíamos lo que nos daba la gana, pero estábamos haciendo lo que le daba la gana al diablo. Y entonces cuando le dimos nuestra vida a Cristo, Él la compró, la rescató, la sacó de las garras de Satanás. Y ahora es propiedad de Dios, es propiedad de Cristo, porque Él la compró, nos salvó, nos rescató. Es verdad que Dios es el creador, es el que nos creó en el vientre de nuestra madre, porque Dios es el que hace todas las cosas. Pero nosotros al desviarnos le dimos nuestra vida al diablo y empezamos a vivir en el pecado y a hacer todo lo que nos creíamos que nos gustaba, lo que nos daba la gana. Pero era el diablo engañándonos y llevándonos por caminos equivocados. Para pecar, para hacer tanta tontería. Y estábamos bien perdidos, pero ahora le pertenecemos al Señor Jesucristo. Amén. Y de la vida, después de que le dimos nuestra vida a Cristo, de eso vamos a darle cuentas al Señor en el tribunal de Cristo. Y dependiendo de eso es que el Señor nos va a premiar, nos va a galardonar. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, en estos versículos que hemos leído, por eso dije, lo más importante no es quiénes son los apóstoles, si son o no son, o quiénes son los patriarcas, que los otros 12, porque son 24 ancianos los que se ven ahí. Eso no es lo más importante es que tú y yo vamos a estar ahí. Y mientras estamos viviendo en este planeta Tierra, en este cuerpo de carne, de eso, cuando lleguemos ahí, de eso el Señor nos va a galardonar, nos va a juzgar. Y vamos a dar cuentas a Dios y nos va a premiar el Señor. Amén. Y vamos a comenzar una vida gloriosa, hermanos, una vida allá delante del trono. No sabemos cuántas cosas vamos a hacer, cuántas cosas Dios nos va a dar, cuántas cosas vamos a estar viendo, viviendo, gozando, deleitándonos, porque va a ser un gozo eterno, hermanos. Un gozo eterno. Bueno, mire, el Señor Jesucristo le prometió a sus apóstoles, dice, voy a leer palabras de Mateo 19, 28, dice, de cierto os digo, en la regeneración, o sea, cuando todo se haga nuevo, cuando estén allá conmigo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, mire, el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, con sus apóstoles, cosa que mucha gente lo creía loco, ¿verdad que sí? Los apóstoles lo escuchaban, si no entendían, pero lo estaban escuchando. Pero a nosotros ahora, hermanos, en realidad nos es más fácil entenderlo, porque ya sabemos que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos, y de acuerdo a la palabra de Dios nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo se sentó a la diestra del trono del Padre, allá en el cielo. Y esto que vemos aquí, hermanos, es algo que no ha sucedido, que va a suceder en un futuro, después de que Cristo arrebata a la iglesia. ¿Me están creyendo, hermanos? Amén. Bien, dice, vosotros que me habéis seguido, vea lo que el Señor le dice. Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, ustedes también se van a sentar en 12 tronos, los que me habéis seguido. Ahora ahí estaba Judas, pero Judas no le quiso seguir. Judas lo traicionó, Judas va y se suicida, se ahorca, se perdió, Dios tuvo que escoger a otro. Vamos a decir que fue el apóstol Pablo el que sí lo escogió, pero que va a ser el que se va a sentar ahí. Así que 12 de esos tronos pues son de los apóstoles, pero hay 24, son 24 tronos. Entonces por eso dije que los otros 12 pueden ser patriarcas de la tribu de Israel. Los 4 seres vivientes probablemente, como dije, son 4 patriarcas que fueron antes del pueblo de Israel. Ahora, todos ellos, como dijimos en el versículo 9, todos ellos dan testimonio de que fueron redimidos por la sangre de Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Muy bien. En ese maravilloso grupo, hermanos, vuelvo y lo repito, ahí estaremos nosotros. Cada uno de nosotros estaremos ahí, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahí estarás tú,
ahí estarás tú, ahí estaré yo. Cada uno de ustedes, hermanos, todos los que han creído en el Señor Jesucristo, ahí estaremos. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Amén. Bueno, ahí estaremos, hermanos, porque el Señor lo promete. No soy yo el que lo estoy prometiendo, es el Señor. Ahora, todos, cuando lleguemos ahí, todos vamos a pasar por ese tribunal de Cristo. El apóstol Pablo dijo, porque es necesario que todos nosotros, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Al final del tribunal de Jesucristo recibimos los galardones y vamos a pasar a una gran cena. ¿Verdad que sí nos gustan las comidas y compañerismo, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Nos gusta cuando hay una comida, cuando hay compañerismo. No importa aunque la tengamos que pagar, aunque tengamos que sacar el dinero de nuestra bolsa, pero nos gusta tener compañerismo como hermanos en Cristo. Aquí, hermanos, va a haber una gran cena maravillosa después de haber sido galardonados. Por eso es bien importante, pon atención en esto. Es bien importante qué vida estás llevando. ¿Estás viviendo una vida que a Dios agrada siempre? Con tu boca confiesas a Cristo, lo niegas o confiesas a Cristo. Vives para Dios. Para ti lo más importante es el Señor. Para ti lo más importante es la palabra de Dios. De todo eso, hermanos, el Señor nos va a galardonar, nos va a premiar. Después de ser galardonados, vamos a ir a esa gran cena. Vamos al capítulo 19. En el versículo 6, dice ahí la palabra de Dios, es el mismo, es el tiempo. Dice, y oí como la voz de una gran multitud. Por eso dije, hermanos, que no son solo los apóstoles, no son solamente los 12 patriarcas. Ahí estará toda la iglesia. Esos 12 apóstoles son representantes de la iglesia. Ahora, por eso dice también de toda nación, de todo pueblo y nación y de toda lengua. Porque nosotros no somos judíos. Unos son costarricenses, otros mexicanos, otros rusos, otros americanos. Bueno, no importa el país, pero de diferentes lenguas, de diferentes naciones, diferentes países. Pero ahí estaremos. ¿Por qué? Porque seremos uno solo en Cristo Jesús. Amén. Dice, y oí como la voz de una gran multitud. Estamos en el versículo 6, hermanos, ¿verdad? Amén. Como el estruendo de muchas aguas. O sea, una gran multitud, muchísima gente. Y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa, hermanos? La iglesia. Todos los redimidos por el Señor Jesucristo. Dice, y a ella, versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, los galardones, lo que el Señor nos dé, y nos va a dar una vestidura blanca, y toda esa vestidura blanca, lino fino, blanco, resplandeciente, dice que son las acciones justas de los santos. Versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. O sea, va a haber una cena, vamos a estar ahí con el Señor. Está a punto de regresar, de regresar a la tierra. Dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto. El Señor sale del cielo, va a regresar. Ahora, hermanos, quiero llamar la atención un poquito al versículo 4. Menciona ahí tierra. Dice que primero dice que está en el cielo, después ahí menciona, dice que se postraron, los seres vivientes se postraron y adoraron. Dice, se postraron en tierra. Esa palabra tierra no existe en el griego, no está en el griego. Entonces, nada más, esa palabra tierra no es.
Yo cuando leí, viendo esto, no ahora, ya hace mucho, me llamó la atención. Dije, ¿cómo tierra si están en el cielo? Pero bueno, tal vez usted dése cuenta que nuestra Biblia en español es una traducción del griego al español, del hebreo y el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento del griego. Y probablemente al decir se postraron, pues debe de haberse postrado en algo abajo. Pero ellos no están en la tierra, en esta tierra, están en el cielo. Y no sabemos qué es lo que hay ahí. Debe de haber un piso, alguna base, algo. O tal vez, no sé, porque no vamos a ponernos a adivinar ese asunto, porque eso no es lo más importante. Pero ellos se postraron. Y ahí menciona la palabra tierra, la cual no está en el griego. Bueno, entonces el versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto. Ellos están en el cielo se abre. Se despliega la cortina, dice, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, ¿quiénes son esos? La iglesia, hermanos. Blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Muy probable que ahí en ese momento, cuando vienen ese caballo, el Señor Jesucristo, los ángeles, pero la iglesia también vendremos con el Señor Jesucristo y vendremos a reinar con Cristo por 1000 años sobre la tierra, sobre este planeta Tierra, porque Él regresa a la tierra por segunda vez. Y es lo que estuvimos viendo la semana pasada, Él regresa por segunda vez. Ahora, por esta razón, por lo que estamos viendo, porque el apóstol Pablo sabía, hermanos, a dónde él iba, sabía lo que había allá. El apóstol Pablo dice que él había sido arrebatado al tercer cielo. ¿Se acuerdan de eso? Amén. En 2 Corintios él dice que él vio cosas, hermanos, que no las podía expresar con su boca. Era difícil de expresarlo. Todas las maravillas que vio, las cosas tan maravillosas que él vio allá. Él allá estuvo. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos aconseja que entre tanto que estamos en este cuerpo físico, sobreedifiquemos a la iglesia. Que lo que hagamos, hermanos, sea para edificación de la iglesia. Dios tiene un orden en la iglesia, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Y Dios quiere, hermanos, que cada cosa que hagas sea para edificación, para sobreedificar la iglesia sobre el fundamento que dice el apóstol Pablo que él puso, Cristo Jesús. Amén. Porque todos, hermanos, debemos de hacer las cosas para la gloria de Dios. No es para yo engrandecerme, no es para yo sentirme superior, no es para yo sentirme satisfecho o bien. Si no me sentí satisfecho con lo que prediqué, lo importante es que a Dios se haya agradado. Amén, hermano. Amén. Eso es lo importante. Porque mire, hermano, muchas veces después de que yo salgo de este lugar o al siguiente día, el lunes en la mañana, me siento bien mal por lo que prediqué. Y digo, ¿será que lo que hice no estuvo bien? Pero muchas de las veces, hermano, tal vez no soy perfecto, a veces habré predicado mal y casi todos los domingos, no lo sé, ¿verdad? Pero hermano, yo sé que el diablo nos ataca. El diablo ataca y en realidad, hermano, la puritita verdad que nosotros no estamos para agradarnos a nosotros mismos, Amén, sino para agradarle a Él. Amén. Y esa es mi oración. Digo, Señor, que lo que comparta, lo que predique, Señor, sea porque tú me estás guiando con tu Santo Espíritu y sea para agradarte a ti, Señor, que tú te agrades, porque yo sé que un día voy a estar parado delante de Él y voy a dar cuentas de lo que estoy predicando. Amén. Entonces, hermanos, si al diablo no le gusta, pues no me importa que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Lo importante es que le guste al Señor. Y yo te puedo asegurar que personas en la iglesia no les va a gustar en algunas ocasiones. Pero mire, y si a nadie le gustara, lo más importante es que a Dios le guste. Amén. Y después usted se va a dar cuenta, dice, no, el pastor tenía razón. Lo que dijo el pastor es cierto. Porque el Señor va a obrar en su vida y en su corazón. Amén. Y espero que siempre el Señor lo haga. Bueno, el Señor siempre lo va a hacer, que nosotros estemos atentos a la voz del Señor. Así de que entre tanto que estamos en este cuerpo físico,
Esa es nuestra tarea, sobre edificar a la iglesia, hermanos, sobre edificar a la iglesia. Ahora sí vamos a Primera de Corintios, por favor, hermanos, capítulo 3. Vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo siempre dándole la honra y la gloria a Dios, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora dice el versículo 10 al final, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hermanos, esto es bien importante porque a veces, hermanos, podemos decir muchas cosas que no tienen nada que ver, no está relacionado con la Biblia. Me refiero a enseñanzas o a cosas porque nos dejamos llevar, como lo veíamos en la escuela dominical, nos desviamos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que edificar sobre el fundamento que ya está puesto. El fundamento es Jesucristo y de ahí se tiene que desprender toda nuestra enseñanza. Amén. De Jesucristo. Nuestra tarea es solamente engrandecer, ensalzar al Señor Jesucristo y explicar de la palabra de Dios lo que el Señor nos ha dejado a través de sus apóstoles. Amén. A través de ellos. Ahora, luego el apóstol Pablo nos presenta 3 clases de obreros. Mire, bien importante, 3 clases de obreros en este pasaje. 2 de ellos sobreedifican en la iglesia, 2 de ellos sobreedifican y el tercero destruye. El tercero destruye. El sabio, el mundano y el destructor. El sabio edifica, el mundano también está edificando. El mundano también edifica. Me refiero mundano cristiano. O sea, un cristiano que está a medias tintas. También está edificando, pero todo eso se va a destruir. Porque todo eso va a ser pasado por el fuego, va a ser pasado por el tribunal de Cristo. Pero hay un tercero que destruye, que hace daño, que no edifica nada, pero destruye, hace daño, mucho daño. El sabio es el que sobreedifica con oro, plata y piedras preciosas. Yo entiendo, hermanos, que el oro es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Las piedras preciosas pues son la palabra de Dios. La palabra de Dios. La plata, hermanos, aunque el apóstol Pablo no lo explica detalladamente, pero la plata entiendo que es la explicación bíblica y guiado por el Espíritu Santo. Algo certero a la palabra de Dios cuando se explica, porque siempre estamos explicando la palabra de Dios. Como lo estoy haciendo en este momento, estoy explicando algo de la palabra de Dios, pero tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo que me esté dando la sabiduría para poder explicarla. ¿Me explico, hermanos? Amén. Entonces, esa puede ser la plata. Vea el versículo 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, note usted la palabra oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. El de la madera, el heno y hojarasca, pues es el mundano. Ahora, como dije, el oro, pues hermano, el Espíritu Santo. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. ¿Por qué? Porque esa iglesia estaba bien perdida. Y tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, pero yo veo que tú eres un pobre, miserable y ciego. Te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego. Entonces, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y las piedras preciosas, pues la palabra de Dios. O sea, todo está relacionado con la palabra de Dios. La plata puede ser explicaciones, pero bien cerca de la palabra de Dios, explicaciones de la palabra de Dios que no se desvían ni a diestra ni a siniestra. El mundano es el que sobreedifica con madera, heno, hojarasca o hojas secas. Ahí está en el mismo versículo como leí.
El destructor, el que destruye la iglesia, versículo 17, dice, si alguno destruyera el templo de Dios. Recuerden, hermanos, que el templo de Dios somos nosotros, ¿verdad? Amén. El templo de Dios es la iglesia. Y dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, una persona que está en una congregación, pero lo único que hace es hacer daño, dañar, servir de piedra de tropiezo y estar dañando, dice, Dios le destruirá también a él. Ahora, el mundano, el que sobreedifica con madera, heno y hojarasca, esa persona va a ser salvo así como por fuego. Pero los oidores, muchos se van a perder. ¿Por qué? Porque están escuchando pura paja, pura heno, hojarasca, hojas secas, paja que se quema. Ahora, el que sobreedifica sabiamente con oro, con plata, con piedras preciosas, pues como ya lo dije, esto es la palabra de Dios, oración y guiado por el Espíritu Santo. Hermano, una persona que predica la palabra, que tiene oración, tiene comunión con Dios y cuando la expone está siendo guiado por el Espíritu Santo. Ese es el que sobreedifica con oro, plata y piedras preciosas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Ahora, el Señor Jesucristo usa el mismo ejemplo. Dice que fundemos nuestra casa sobre la roca. ¿Se acuerdan, hermanos? En Mateo capítulo 7, versículo 23 al 27. Dice que el que edifica su casa sobre la roca, dice, van a venir vientos, lluvias, y darán contra ella, pero no va a caer. Y el que sobreedifica con madera, heno y hojarasca es aquel que usa métodos mundanos y carnales. Y eso se da mucho en las iglesias. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué los métodos mundanos y carnales, filosofía, música mundana? ¿Sabe usted por qué? Con el fin de atraer a la gente. Atraer jóvenes, atraer a la gente. Y no es malo atraerla, pero hermano, para eso Dios nos dejó la palabra de Dios. Porque muchas de las veces, hermanos, se atrae a la gente y si esto, como vimos en la escuela dominical, si esto está cerrado, hermanos, ¿cómo se van a salvar las almas? Las almas no se salvan, hermanos, con la música. Las almas no se salvan con canciones. Las almas no se salvan con filosofía. Las almas se salvan por la predicación de la palabra de Dios. Amén. Por la predicación del Evangelio. Ahora, estas personas piensan estar haciendo bien. Y dice la palabra de Dios, hermano, que tal vez ellos van a ser salvos así como por fuego. Y ahorita lo vamos a ver, y ustedes tal vez lo recuerdan. Y es que, hermanos, esos métodos mundanos sí funcionan para atraer a la gente. ¿Verdad que sí funcionan? Mire, hermano, yo muchas veces, bueno, me acuerdo yo cuando el Señor puso en mi corazón que sacara todas aquellas las latas y todo ese ruido que teníamos allá. Mucha gente se fue de la iglesia y muchas veces me he visto tentado a decir, hermanos, pues vamos a buscar la manera, ¿verdad? Otro método, vamos a traer música y hacer cosas así porque pues la gente, esto no le gusta. Somos poquitos y me he visto tentado a decir, hermanos, pues hagamos algo. Pero no, hermanos, mientras enseñemos la palabra de Dios, Amén. el crecimiento lo da el Señor. Y Dios se encargará. Dios se encargará del resto. Esos métodos funcionan y dan resultado. Y estas personas pues dicen, vamos a usarlo y lo usan. Pero eso es estar sobreedificando con madera, con heno, con hojarasca y todas esas cosas. Y el propósito es darle crecimiento rápido a la iglesia. Un crecimiento rápido, porque hermanos, los templos se llenan rápidamente. En un año las personas dicen, oye, ya tengo 300 personas en la iglesia, 200, 300, wow, y uno dice, caray, en un año yo tengo 20 años aquí, y no, entonces hermano, uno se mira así como que digo, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y estas personas, hermano, pues el crecimiento rápido, qué maravilloso, mire, hay una mejor economía para el pastor, para la iglesia, más contentos, porque dicen, no, pues como decía una persona por ahí, decía, templo lleno, corazón contento.
Allá cuando vamos a comer decimos panza llena, corazón contento. Pero este hermano decía templo lleno, corazón contento. Y entonces como que se contenta mejor, como que da más ánimo ver el templo lleno. Pero no con métodos mundanos, hermanos. Porque fíjese lo que dice el Señor. Dice el versículo 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Va a ser pasada por el fuego. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, refiriéndose al pastor o al que obra, al maestro o al que anda compartiendo la palabra de Dios. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se recuerdan, hermanos, de Lot? Como Lot, hermanos, cuando se separó de Abraham, él vio los llanos verdes para allá y todo más bonito y dijo, me voy para allá. Abraham le dijo, mira, si te vas para allá, yo voy para acá. La humildad de este hombre. Si tú te vas para acá, pues yo me voy al otro lado. Tú escoge a donde tú quieras. A la mano derecha, a la mano izquierda, donde tú quieras. Dijo Lot, para allá está bueno. Sodoma y Gomorra. Y allá hay más negocio, campos verdes. Allá como que alumbra más la cosa, ¿verdad? Se ve más iluminada la situación para lo material. Y Lot se fue para allá, buscando prosperidad, buscando lo material. Y ustedes saben la historia. Se fue poco a poco metiéndose hasta que entró a Sodoma y Gomorra. Dios manda a los ángeles porque va a ser destruida, porque la perdición era horrible. Lot, ¿verdad? Como que, bueno, me tengo que ir, voy a dejar todo, voy a perder todo. Y todo lo tuvieron que dejar, los ángeles lo sacaron de la mano, corriendo, órale, huyan, porque esto va a ser quemado, va a ser destruido. Se fueron y les dijo el Señor que no voltearan hacia atrás, que no voltearan a ver atrás. ¿Y qué pasó? La mujer volteó y se convirtió en una estatua de sal. Esa estatua, tengo entendido que aún existe, y es como una señal, como un recordatorio para que sepamos que por causa de la ambición de esa mujer, la rebeldía de esa mujer, la desobediencia de esa mujer, ahí quedó como esa estatua de sal. Lot fue salvado así como por fuego, pero ¿qué pasa? Todo lo perdió. Todo lo perdió. Sí me estoy explicando, ¿no? Todo lo perdió hasta la esposa. Las hijas se volvieron perversas, bien perversas las hijas. Tuvieron hijos de él, lo emborracharon. Bueno, ustedes conocen la historia. Entonces, Lot fue un vivo ejemplo de todo eso. Él, pues, no sé si por influencia de la mujer, no lo sé, pero él decidió ir para allá. Y pues le fue muy bien económicamente, ¿verdad que sí? Prosperó, le fue muy bien, pero después todo. Eso es lo mismo que pasa, hermanos, con estas iglesias, con estas personas, con pastores o evangelistas, lo que sea, que pues la iglesia crece, wow, y uno se siente así como arrugadito, chiquito, ¿verdad? Dice uno, wow, mira. Pero cuando lleguemos allá al trono, hermanos, eso es lo que más va a importar y lo que más va a valer. Imagínense usted, Joel Osteen, hermano, esa iglesia de 40,000, 50,000 miembros. Pero, ¿qué será lo que él está sembrando? ¿O con qué está edificando esa iglesia? ¿Con heno? ¿Con hojarasca? ¿Con madera? ¿O realmente es el oro? Mire, le aseguro, hermano, que si comienza a querer edificar la iglesia con oro, le quedan días ahí. ¿Y con qué va a pagar ese semejante templo? ¿Con qué va a pagar la deuda de ese templo? ¿Con qué va a pagar ni siquiera para la electricidad? Entonces,
pues no, mejor así seguimos, así no le toques esa tecla porque la gente se va. ¿Me estoy explicando, hermanos? La gente se va. Si comienzas a exhortar, a predicar la palabra de Dios, le puedo asegurar que ahí tiene un montón de adúlteros, fornicarios, y tal vez de esos bebedores sociales, borrachos sociales, ¿verdad? Pero pues no toques esa tecla. El problema es, hermano, cuando lleguemos allá. Ahora, si ese hombre, Joel Osteen, será salvo, no lo sé. No lo sé, ese no nos toca a nosotros juzgar. Pero si es salvo, va a llegar al tribunal de Cristo. Y si es salvo, va a llegar al tribunal de Cristo. Y usted y yo ahí lo vamos a ver. Y vamos a ver, hermano, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Perdió todo? Pues algo así como por fuego. Y hermanos, ¿qué problema? La mayoría de toda esa gente llegará al cielo. Porque eso es lo que el pastor debe de preocuparle, que la gente que están sentados en las bancas lleguen, si son 10, 15, 20 personas, pero que lleguen al cielo. Que estén allá. Eso es lo que nos debe de importar. Que las personas hayan nacido de nuevo, porque si no han nacido de nuevo, no entra al cielo. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo? Le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dice en el versículo 5, y no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, hermano, para usted lo más importante es la Biblia. La palabra de Dios. Necesitamos de lo material, necesitamos del vestido, necesitamos del dinero. Por supuesto que sí, necesitamos de todas las cosas de este mundo. Pero no necesitamos de la vanidad, no necesitamos del pecado, de esas cosas que el diablo ofrece, porque el diablo lo que quiere es apartarnos del Señor, separarnos de Dios, para que tú y yo perdamos el galardón en el cielo. Porque el diablo sabe, hermanos, el diablo conoce perfectamente bien lo que hay en el cielo. Y él sabe lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Y él quiere que tú y yo lo perdamos y que tú y yo no alcancemos el galardón allá en el cielo. Acuérdense, hermanos, que la segunda epístola de Juan dice en el versículo 8, para que alcancéis galardón completo. Para que no perdáis el galardón. Entonces, ¿es importante o no es importante? Amén. Ahora, si la persona no es salvo, pues está peor de arruinado, ¿verdad? Tiene que comenzar humillándose y decir, Señor, por favor, perdóname, ayúdame, quiero salvarme, yo quiero ir al cielo. Pero si ya eres salvo, hermano, piensa que vamos a llegar allá, vamos a entrar allá en el trono del Señor Jesucristo y va a haber un juicio para la iglesia, para premiarnos, galardonarnos, para darnos las cosas que nos va a premiar, nos va a poner, no sé, en reinos, va a ponernos... dice la palabra de Dios, Pedro dice en la epístola primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que seremos reyes y sacerdotes. Seremos un real sacerdocio allá delante del Señor. Ahora, hermanos, vamos al versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 9 dice, de ese mismo capítulo, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que, hermanos, nosotros somos el templo, la iglesia es el templo de Dios, es la casa de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, usa el término casa para referirse a la iglesia. Somos la casa de Dios. Versículo, somos el templo, somos la casa de Dios. Versículo 17, veamos la persona que destruye. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, mire, debemos de conducirnos en esta vida con temor, hermanos. Con temor de no fallarle a Dios. No me estoy refiriendo a que andemos con miedo, no. Sino temor a su palabra, temor a Dios.
Temor a la palabra de Dios, temor al Señor. No juguemos, no. Ay, ¿quién es este? ¿O quién es aquel? ¿O qué a mí qué me importa? Yo soy mejor, yo soy más grande, yo soy mejor, qué sé yo. No, hermanos. Somos hermanos en Cristo y debemos de respetarnos. Y debemos de buscar el agradar al Señor. Debemos de buscar agradar a Dios. Judas, hermanos, nos presenta a estas personas en su epístola. Toda la epístola de Judas nos presenta a estas personas como los que causan divisiones. Son los sensuales porque no tienen al Espíritu Santo. Lo dice Judas, ¿cierto? Amén. Dice que son murmuradores, o sea que hablando detrás de la persona. Cuidado, no se va a ir hablando de mí porque no le gustó la predicación, ¿verdad? Digo, sucede, hermanos, sucede, porque el diablo viene, hermanos, a meter ideas a la cabeza, a verle un detalle a la hermana, al hermano, y el diablo viene y ¿te fijaste? O esto o aquello. O lo dijo por ti, o lo dijo acá. No me refiero solamente a mí a la predicación, sino entre hermanos, y para que pensemos mal, y luego le contamos a la esposa o al esposo o a alguien más, no, fulanito, fulanita. Eso es lo que dice el apóstol Judas, dice murmuradores, querellosos, quejones. Querelloso es una persona que se queja de todo y por todo. No le gustó aquello, no le gustó esto, y quejándose de todo. Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, o sea, exaltándose a sí mismos, adulando a las personas para sacar provecho. O sea que son personas engreídas, insujetos, soberbios, altivos. Esos son los que menciona el apóstol Pablo aquí en el versículo 17, dice, si alguno destruyera el templo. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque en la iglesia de Corinto había ese tipo de personas. Había ese tipo de personas y por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta. Les está tratando de abrir su entendimiento. Tengan cuidado. ¿Dónde están ahorita estas gentes, hermanos, de los corintios? Pues algunos estarán en el infierno y otros estarán allá con el Señor. Y en aquel día, decir el apóstol Pablo tenía razón, cuando se estén dando los galardones, para decir Pablo tenía razón. ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no viví una vida más sujeta al Señor? ¿Por qué no fui más edificante hacia la iglesia? Mire el ejemplo que el apóstol Pablo usa de la iglesia de los tesalonicenses. Dice, han venido a ser ejemplo a las demás iglesias, porque han venido a ser imitadores de nosotros y de las iglesias de Judea. Habían estado teniendo mucha persecución, una persecución horrible, pero más sin embargo ellos se mantenían fieles, firmes, sirviéndole al Señor. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y estas personas que destruyen, dice, son personas ingreídas, insujetos, soberbios, altivos, y sirven de piedra de tropiezo y mal testimonio. Termino el versículo 18 al 20, hermanos. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermanos, todos queremos ser el más inteligente, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Creemos que somos el más inteligente, el que más sé. Esa es la humanidad, ese es el ser humano. Yo sé hacer mejor las cosas. Dice, hágase ignorante, hágase como que no sabe nada para que Dios les dé la sabiduría. Para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice, porque el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo, hágase ignorante para que sea sabio, para que edifique la iglesia. Porque si queremos usar la sabiduría de este mundo, pues es para destrucción, o es para estar edificándola con madera, con hojarascas, con heno, para que Dios dice, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia o en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Los sabios de este mundo. Los sabios de este mundo para el Señor
son vanos. Toda la inteligencia del ser humano, hermanos, delante de Dios es vana. ¿Sabe qué es lo que vale la sabiduría? Por causa del temor de Jehová. Porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de la palabra de Dios. Esa es la verdadera inteligencia o la verdadera sabiduría, lo que edifica mi vida, el hogar, la iglesia, la sabiduría de Dios. Por eso Dios quiere, hermanos, y claro, Dios quiere que la iglesia crezca, Dios quiere que la iglesia esté bien bendecida. No es que Dios se desagrada de las comidas, no es que Dios se desagrada de que tengamos esas reuniones donde nos gozamos, nos deleitamos y la vamos a tener allá en el cielo. ¿Por qué no la podemos tener aquí? Pero todo hágase decentemente y con orden, y no es para alcanzar a las almas perdidas, porque para alcanzar las almas perdidas es la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, ayúdenos y perdónenos. Y gracias, Señor, porque podemos ver cosas maravillosas, Señor, allá en el cielo que usted tiene preparadas para con nosotros, porque le amamos. Muchas gracias, Señor. Ayúdenos a estar atentos, a estar edificando la iglesia. No estarle sembrando cizaña, no estar sembrando cosas que no edifican y que un día vamos a tener que dar cuentas allá a usted. Y menos cosas que la destruyen, sino más bien que sirvamos para amén de la iglesia. Señor, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios